se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. El título: Cuando se lucha con Dios. En la introducción dice así: el relato de la historia de Jacob en su lucha con Dios se usa con frecuencia para resaltar sobre los beneficios a nuestras vidas espirituales que podemos recibir cuando somos persistentes en nuestra búsqueda de Él. Mas, no con mucha frecuencia se aplica tal relato para resaltar las deficiencias en nuestras propias vidas que con frecuencia nos ponen en una posición adversa de lucha con Él. Como nos relata aquí la experiencia de Jacob con Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Ok, yo voy a explicar ahora en español. ¿Usted ha oído el canto que dice Lucho, Jacob? ¿Y qué decía? Si no me bendice. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Primeramente, este ángel de Jehová al que se refiere la Biblia, dentro de los tantos comentarios que tratan de explicar este personaje, algunos con los que yo estoy de acuerdo dicen que el ángel de Jehová que se presenta en otra parte de la Biblia, de acuerdo a la información que recibimos más luego en el Nuevo Testamento, se refiere al Señor Jesús, el ángel de Jehová. Entonces Jacob estaba peleando con Dios, porque Jesús es Dios. ¿Usted entiende eso, verdad? Estaba peleando con Dios porque Jesús es Dios. Con mucha frecuencia, hasta en los cánticos, como acabo de decir, se oye la parte muy romántica de este confrontamiento, en donde las personas, lo que ven ahí, los creyentes, lo que ven ahí, es que si usted pelea por su bendición, que si usted lucha por su bendición, que si usted se mete con Dios, tarde o temprano Dios va a ceder y Dios va a bendecirle. Y esto no, en realidad, está lejos de la verdad. Es cierto que al Señor le gusta que lo desafíen con la bendición. El Señor le gusta que nosotros nos metamos y paguemos un precio, que entendamos que esto es valioso, que esto no es común y corriente, que el que desea obtener este tipo de bendición a nivel que estamos hablando aquí, se requiere una lucha intensa. La Biblia dice que Él luchó con este hombre, con el ángel de Jehová. Él luchó hasta el amanecer, hasta rayar el alba, dice. No quiere decir que fue una batalla intensa, fuerte, que duró mucho tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero a la vez también nosotros podemos ver esto de un punto de vista diferente cuando nosotros empezamos a mirar y a considerar la posibilidad de que esta no fue una lucha que en realidad se puede decir que fue muy amistosa desde el principio, porque cuando está hablando de lucha, ¿verdad? Está hablando, cuando usted lucha con alguien, usted lucha con un adversario. Y en este caso estamos hablando de Dios siendo confrontado por Jacob y Jacob siendo confrontado por Dios en una forma adversa, en donde había una lucha, inclusive tuvo que haber una decisión final cuando Dios ya vio que este hombre o lo mataba o lo bendecía. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Vamos a retroceder primero a la historia un poco para mejor entender su contenido en cuanto al concepto que estamos hablando cuando usted y yo luchamos con Dios. Primeramente, podemos ver a Jacob como en realidad la personificación de una promesa. Porque antes de esto, nosotros encontramos en la palabra que Dios había ya hecho una predicción. Y esta predicción Él la hizo en un momento cuando Jacob ni siquiera estaba nacido. Rebeca estaba encinta y había concebido gemelos. Ella no lo entendía hasta ese momento. Pero
había una lucha intensa dentro de Rebeca, de parte de estos dos gemelos. Estaban peleando continuamente. En realidad podemos ver luego que la lucha era más de parte de Jacob, podríamos decir, porque podemos ver que cuando van a nacer, dice la palabra, que Jacob se le prende de una pierna a su hermano, como que dice, no, tú no vas a salir primero que yo. Entonces hay una competencia desde el vientre de la madre que afecta a la madre y afecta la relación de dos hermanos del principio. ¿Cuántos alaban al Señor? Es interesante pensar en esto porque nosotros sabemos y conocemos, ¿verdad?, que un niño no se puede culpar de pecado. Claro, hay un pecado original con el cual nacemos todos. La Biblia por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, incluyendo los que nacen. Pero no creemos que Dios va a culpar a un niño cuando muere de ningún pecado, cuando estemos en el día final, ¿verdad? Siendo nosotros presentándonos, como dice la Biblia, delante de Dios para dar cuenta de acuerdo a lo que nosotros hicimos mientras estemos en la tierra con lo que Dios nos ha dado. Lo que quiere decir que cuando vemos este espectáculo aquí de dos niños peleando en esta forma, especialmente Jacob peleando con su hermano, ya estas son, creo, cosas que vienen de actitudes que no son buenas. A su nombre. La situación se desenvuelve primeramente en una lucha interna en el vientre de su madre. Lo que quiere decir que este Jacob tenía malicia desde que fue concebido. Tenía dentro de él ya una semilla, una simiente competitiva, una simiente que no era buena. Claro, todos nacemos con esto, pero en él estaba muy desarrollada. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ya desde niño él estaba contendiendo con su hermano, queriendo salir primero. Dice aquí, pues contendió con Esaú en el vientre de su madre Rebeca. Más tarde encontramos a Jacob comprándole el derecho de la herencia de primogénito a su hermano. La Biblia dice que el papá de ellos favorecía a Esaú, y la razón por qué lo favorecía, dice la Biblia, era porque le hacía unos guisos muy buenos. Esaú era cazador, y entonces cada vez que él cazaba algo venía y él mismo sabía prepararlo. Y él le cocinaba un potaje a su padre muy delicioso. El padre se acostumbró a esto, ¿verdad? Bueno, hay diferentes formas de cómo ganarse, ¿verdad?, el afecto de quien sea la familia. Con esto hay que tener mucho cuidado. Por un lado tenemos a Esaú ganándose el afecto de su padre con el guiso, y por el otro tenemos a Jacob ganándose el afecto de su madre en la cocina. Jacob era fardero, como dicen, ¿verdad? Jacob estaba siempre cerca de la madre, y la madre por eso entonces a él lo beneficiaba. A su nombre. Por otra parte, Esaú era del campo, dice la Biblia, y de lo del campo él traía y le daba al padre. Dice que un día Esaú se fue de casa y trajo algo, y gloria sea al Señor, pero no tenía tiempo para preparar, y vino con hambre. Su hermano estaba cocinando, estaba en la cocina. Bueno, había aprendido a cocinar de parte de su madre y había preparado un potaje muy bueno, de eso que le gustaba a ellos. Él viene con hambre y le dice a él que le diera algo de comer. Bueno, este hermano que tiene desde la simiente, desde dentro de su madre, está compitiendo con él, quiere tomar su posición. Por eso es que el nombre de Jacob se traduce como suplantador, engañador. En otras palabras, un suplantador es una persona que quiere tomar el lugar de otro, lo que el otro le corresponde. ¿Cuántos alaban al Señor? Jacob nació con esa forma caída del hombre o la mujer, esa forma caída con la que nacemos, ¿verdad? Que son cosas que sobresalen en cuanto al pecado. En este caso, él tiene la codicia de desear lo que tiene su prójimo, lo que tiene su hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice que cuando el hermano le pide a él como hermano, él le había dicho, pues claro, ¿verdad? No debe de haber interés en nosotros cuando estamos hablando de familia. ¿Cómo usted va a poder ponerse a cobrarle a su familia algo? ¿Cómo usted va a prestar dinero a su familia para cobrarle intereses, por ejemplo? Y es una persona muy egoísta, ¿verdad que sí? Él no hace lo que debe hacer como familia, no se está comportando como una persona
creyente que se rige por los principios bíblicos, sino que se está comportando como un inconverso, una persona que no tiene a Dios, una persona que sus motivaciones son más el pecado, ¿verdad? La naturaleza caída es lo que lo domina a él desde su nacimiento, y en esa forma es que él se mueve. Todo es para él. Si no hay ventaja para él, no hay nada. Hasta un potaje que debió haber compartido con su hermano para quizás tratar de cultivar cosas que son más importantes, como es el amor, el compañerismo, el apoyo, la amistad, ¿verdad? Que valen más a largo plazo que un momento, ¿verdad? De comer algún potaje, como en este caso, algún placer, lo que sea. ¿Cuánto se va a pagar, Señor? Entonces es una persona malintencionada, pero él tiene una agenda. Jacob tiene una agenda. Lo misterioso de esto es que no sabemos en qué momento la declaración de Dios sobre su madre. Me imagino que Rebeca le habló a ellos cuando niños de lo que Dios a ella le había dicho cuando ellos estaban en el vientre. El Señor le dijo a Rebeca que lo que estaba ocurriendo con ella era que dentro de su vientre estaban representadas dos naciones, y que el joven de esto, el más joven de esto, iba eventualmente a gobernar sobre sus hermanos y familiares, etc. Estaba hablando de Jacob. El Señor declaró eso iba a ocurrir, pero está ocurriendo en una forma en donde Jacob mismo, por su propia forma de ser, está como tratando de forzar a que eso ocurra. ¿Cuántos alaban al Señor? Por esta razón, hermano, nosotros tenemos que asegurarnos de que lo que el Señor quiere hacer con nosotros permitir que Él lo haga, de nosotros no ayudar a Dios en ninguna forma, y mucho menos salir con nuestro propio precepto y conocimiento de lo que hemos de hacer sin haber entendido qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que el hambre fue más poderosa que Esaú. Y entonces por ese plato de lentejas, Esaú vendió su primogenitura. Póngase a pensar en eso, hermano. Y esto no es diferente a la acción de un creyente que ha estado sirviéndole a Dios por mucho tiempo, o por el tiempo que sea, que ha comprendido, llega a comprender las riquezas y la grandeza de las cosas que se le han prometido y las cosas que tiene en sus manos, y que por un momento dado, sea por lo que sea que se le presente como una opción que le obligue a dejar una cosa para obtener la otra, opta por el momento, en ese momento, de saborear la situación del momento sin pensar en lo que puede perder. ¿Cuántos alaban al Señor? Un plato de lenteja, el hambre tuvo más fuerza que el carácter de Saúl, quien debió de haber dicho: yo tengo mi herencia es demasiado importante. ¿Cuántos alaban al Señor? Es demasiado valiosa para yo comprometerla simplemente por un guiso. Yo sé que yo no me voy a morir de hambre. Yo puedo esperar a que mi mamá la cocine, así que tú te vas a comportar en esa forma. Pero fue muy débil al asunto de la satisfacción de poder comer en ese momento y satisfacer su hambre física. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, por algo tan mínimo, tan minuto, él entrega todo lo que significaba la primogenitura. Isaac era un hombre muy rico. Él tenía mucho ganado, tenía muchas posesiones, y en realidad lo que Esaú había hecho era entregarle todas esas cosas a su hermano por un plato de comida. ¿Usted entiende, hermano, lo que quiere decir esto? Quiere decir que usted tiene que estar alerta, porque muchas veces las tentaciones que se van a presentar de una forma u otra lo van a atraer a usted a comprometer una cosa y la otra. Y quiero asegurarle que el enemigo está dispuesto a negociar con usted. El enemigo va a estar dispuesto a presentarle cosas tremendas. Yo le decía ya a los hermanos que nos ayudan, a Margaret y a Andy, desde un principio, porque ya nosotros conocemos cómo eso funciona: estén pendientes y alerta, porque de seguro que se van a presentar oportunidades. Mientras va llegando el encuentro, van a llegar oportunidades
que se van a presentar como que no van a regresar más. Usted tiene que hacer una decisión de una cosa o la otra. ¿Cuántos alaban al Señor? Y exactamente eso ocurrió. A uno de ellos se le presentó, a los dos se le presentaron ofertas de la universidad en programaciones que ellos esperaban por mucho tiempo. Al mismo tiempo, pero que tenían que empezaban al mismo tiempo que empezaba el encuentro. ¿Cuántos alaban al Señor? Y empezaron a escribirme y empezaron a preguntarme sobre eso, que cómo ellos no podían dejar esa oportunidad, y yo empecé a ayudarle a entender las cosas que ya se le habían dicho. Haber perdido esa oportunidad quizás no es comparable con lo que estamos hablando aquí, pero tiene cierta similitud de que algo tan importante como es la bendición de Dios se pueda vender por algo sin valor, como es en realidad sin valor, como una oportunidad. Lo que estaban haciendo era me parece que era un estudio con certificación. Los dos, uno lo estaba haciendo en inglés y otro lo estaba haciendo en el deporte. En otras palabras, estaban siendo probados de parte de Dios para ver hasta qué punto ellos estaban suficientemente serios como líderes para ellos entender el valor y la oportunidad que Dios les estaba presentando. ¿Cuántos alaban al Señor? Y gracias a Dios, y hasta lo último tuve yo esa lucha con ellos. Finalmente Andy cedió, él completamente abandonó la idea y entendió que el Señor por eso lo iba a bendecir grandemente. ¿Cuántos alaban al Señor? Margarita, pues ella a final de cuentas trató de ser más sabia que Andy, y lo que hizo fue simplemente comprometer el fin de semana, que era, no sé si era la segunda reunión que teníamos, no, pero que era una reunión importante. Ella decidió no ir a eso, pero mantenerse en el programa. Aún así, eso fue una lucha fuerte. Yo tuve que intervenir con el maestro que estaba dando la clase, etcétera. Lo que quiere decir que ella tuvo su lucha también, pero de todas formas lucharon por su bendición, y creemos que Dios le bendijo a ellos y le continuará bendiciendo grandemente. ¿Cuántos alaban al Señor? La misma lucha se presentó de parte de los hermanos acá también, ¿verdad? Muchas oportunidades que se presentaron, muchos obstáculos, muchos problemas, enfermedades, problemas y dificultades en la familia. Esto ya nosotros lo conocemos, y el enemigo no debe de distraernos ni engañarnos fácilmente. Nosotros sabíamos que había una gran victoria involucrada en todo esto, que valía la pena sacrificarnos para hacer estas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces ahora vemos todavía Jacob está en un proceso que habla de una persona, de un creyente, porque él creía en Dios realmente, de un creyente que tiene su propia agenda. Él lo que está buscando a ver es cómo él va a desarrollar sus planes, cómo él se va a hacer un hombre rico, cómo él se va a hacer un hombre poderoso. Él lo que está buscando es con sus propias fuerzas hacerse a él mismo. Me recuerda la canción esta de Frank Sinatra, I Did It My Way. Ese era el plan de Jacob, hacer las cosas de acuerdo a como él quería, y últimamente poder haber terminado así, inclusive obteniendo las bendiciones por engaño a su nombre. En otras palabras, en la mente de Jacob no iba a haber absolutamente nada que se iba a interponer entre él y lo que él deseaba, pero era de su punto de vista, no era necesariamente incluyendo a Dios, era solamente él. Él iba a manipular a su madre, él iba a engañar a su padre, él iba a engañar a su hermano, y luego a fin de cuentas él se iba a hacer quien él iba a ser, y él después no le iba a dar gloria a Dios ni a nadie, sino a sí mismo, porque a final de cuentas él iba a concluir: esto yo lo hice por mi propia fuerza. ¿Cuántos alaban al Señor? Compró el derecho a la primogenitura y luego conspiró con su madre para engañar a su padre, para entonces obtener después de eso la bendición del Padre. Son dos cosas diferentes. Amén. No hay eco, por favor, para esto. Gloria a Dios. Finalmente,
El propósito de él era también obtener la bendición de su padre. En la herencia de la primogenitura era algo legal. Era algo que por ley recibía el primer nacido. Gloria a Dios. Pero la bendición era algo que venía directamente de su padre. Era la costumbre de esos patriarcas que cuando ellos morían, entonces ellos iban a bendecir a su primer hijo, dándole control de todas las cosas que él tenía. ¿Cuántos alaban al Señor? En esto hubo un engaño y la madre estuvo involucrada en estas cosas. Y muestra aquí, ¿verdad?, está como un poco de disfunción dentro de la familia, en donde se crea conflicto por favoritismo. El asunto del favoritismo es algo muy peligroso, ya sea dentro de la familia, como sea dentro de la iglesia, como sea dentro de un grupo, entre hermanos. No debe de existir favoritismo. Los hermanos deben de amarse igual todos y amar a todos igual. Nunca demostrar. Yo como pastor siempre personalmente he tenido cuidado con eso, aunque a mi alrededor siempre hay personas que están más cerca que otras, pero esto es por razón de sus funciones, de sus trabajos. No quiere decir que yo a ellos los favorezca más que a otros porque estén cerca de mí. Yo tengo cuidado en asegurarme de que nadie se vea distante de mí porque crea que yo le rechazo y favorezco a otra persona. Asimismo también se aplica al liderazgo lo mismo. El liderazgo no puede mostrar favoritismo con los que están a su alrededor, porque inmediatamente se detecta favoritismo, empiezan las personas a su alrededor a apagarse, y cuando viene a ver usted como líder se queda con aquello que usted favorece y más nada. Eso se le crea en un impedimento al crecimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? No es bíblico el favoritismo en esa forma. Es importante. Dios favorece a ciertas personas, claro, y está claro en la Biblia, de acuerdo a su compromiso con Dios y su fe. Pero el favoritismo que es de la carne, es asunto que tiene que ver con, ¿verdad?, favorecer a alguien porque me caiga bien, o porque sea mi familia, etcétera. Eso no es de Dios. Eso es algo que tiene que rechazarse a todo costo. A su nombre. Aquí en este caso, el favoritismo llegó a crear un conflicto serio dentro de la familia. Y el conflicto que trajo fue que empeoró la relación entre dos hermanos. Porque la mamá fue inclusive la que se le surgió la idea de crearse una estrategia para que no fuera el que tenía derecho a recibir ¿verdad?, esa bendición, que la recibiera. ¿Cuántos alaban al Señor? Sino que preparó a su hermano, preparó a su hijo, a Jacob, para que él fuera el que recibiera esa bendición. Y diseñó, inclusive Jacob había como hasta se había retenido, quería como rechazar ese plan cuando le dijo a su mamá: pero yo no quiero hacer eso, porque entonces si mi padre se da cuenta que yo soy, eso va a crear problemas. Ya no te preocupes, que la maldición que ha de caer si él descubre algo así sobre ti caiga sobre mí. Esta madre tenía tanto favoritismo por su hijo que estaba dispuesta a morir por él. A su nombre. Que estaba dispuesta a recibir la maldición del padre por el favoritismo que tenía por el hijo. Mire, no hay cosa más terrible que el favoritismo familiar. Eso destruye a las personas cuando son adultas, cuando los padres están siempre ciegamente prestando atención a un hijo sobre el otro. Usted cree que ellos no prestan atención, pero ellos sí prestan atención. A su nombre. Y luego crecen con odio en contra del padre que ellos consideran que les rechazan. Y también en contra, crecen también con odio y antagonismo en contra de sus propios hermanos. Y nace a ser una familia disfuncional por esa razón. Y después, para tratar de corregir eso es difícil, porque por más, y luego inclusive ellos mismos vienen y se lo dicen a los padres cuando ocurre alguna confrontación. Dicen: no, porque tú favoreces a este, porque tú siempre haces esto así. Y el favoritismo ciega, como cegó a Raquel, ciega muchas veces a los padres. Aquellos que están, como se dice, exhibiendo favoritismo, son cegados y no ven que lo que ellos están haciendo está siendo observado por los otros hermanos dentro de la familia. Y yo siempre traté de cuidarme de eso con mis propias hijas,
aunque nunca somos perfectos, siempre en un momento dado podemos mostrar cierta, ¿verdad?, inclinación a uno de los hijos. Es importante siempre hacerles saber que todos ellos son iguales para nosotros. Dentro de la iglesia debe de ser lo mismo. Todo líder debe de comportarse en esa forma. Nunca tenga a su lado una persona simplemente porque es su mejor amigo, amiga, etcétera, y nunca trate de hacerlo reducir a los otros, porque los otros van a entender y luego usted lo va a poder ejercer apropiadamente su rol de líder con esas personas, porque esas personas le van a rechazar. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces, todas estas conspiraciones de parte de Jacob surgían de un corazón egoísta, de un corazón centralizado en obtener sus propios objetivos por su propia fuerza, no importando el daño que hiciera, no importando en realidad qué línea se cruzara, no siendo guiado por principios bíblicos, no siendo guiado por la dirección de Dios en ninguna forma, porque es que las expresiones de la carne, las decisiones que se hacen, que son basadas en acciones pecaminosas, Dios no puede bendecirlas a su nombre. Tienen su resultado tarde que temprano. Dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, eso segará a su nombre. Así que él está plantando muchas cosas malas. Y estas cosas, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, últimamente. Lo que no se hace bien va a traer consecuencias. Lo que se hace basado en pecado va a traer consecuencias. Lo que no se hace basado en motivaciones que son impulsadas por principios bíblicos va a tener sus resultados negativos a su nombre. Y podemos ver que esto se hace una realidad en Jacob. De repente, cuando engaña a su padre y se pone piel de cabra y se presenta como, suplantador, se presenta como Esaú. Su nombre sale desde el ambiente de su madre, porque ahí él quiso suplantarlo. Cuando él quiso pararlo para que no saliera, él quería ponerse en el lugar de él, suplantador. Y de ahí sigue tratando de suplantar a su hermano. Jacob viene, engaña a su padre con la ayuda de su madre. Y cuando viene Esaú, que su papá lo había enviado a traerle para cocinarle un guiso, ya Jacob había salido corriendo con la bendición. A su nombre. Y aquí, claro, ¿qué ocurre? Esaú empieza a llenarse de odio y de rencor contra su hermano. Y estamos hablando de rencor de muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, trata de vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para ti. No te fijes en lo que tiene el otro. Busca tú maximizar la bendición de Dios de acuerdo a lo que Él está haciendo contigo. Nunca trate o quiera ser una persona que tú no eres. No trate de ser aquella persona, porque tú nunca lo vas a hacer. Tú eres una persona única delante de Dios. Él tiene un plan específicamente diseñado para ti. Y tú no tienes necesidad de envidiarle a nadie, de ejercer codicia de lo que otro tiene. Porque Dios lo que tiene para ti es lo que tiene para ti. Y tú debes de conformarte no con lo que otros tienen y desearlo, sino con aquello que Dios tiene para ti. A su nombre. Precisamente la consecuencia de ese tipo de forma de actuar pecaminosa acarrea graves consecuencias. Y aquí lo que empezamos a ver son las consecuencias que empiezan a seguirle a Jacob. De repente su hermano se aira fuertemente contra él y decide que va a matarlo. Él decide que va a matarlo, que Jacob no vivirá más. Y se hizo un plan. Después que su padre fuera enterrado, estaba planeando entonces agarrar a Jacob y matarlo.
Bueno, la mamá que está cerca y oyendo, lo menos que tenía Esaú en mente era que la mamá estaba haciendo, era doble agente. Estaba llevando y trayendo información. Qué terrible cuando la mamá o el papá asume un rol de eso, ¿verdad? De crear conflicto en vez de apagarlo. Yo creo que los padres deben de ser apagafuego. A su nombre. A su nombre. Los padres debemos de ser apagafuego. No debemos estar echando leña al fuego. A su nombre. Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí, pero yo sé que le está hablando a alguien. A su nombre. Apagafuego. Hay un tipo de apagafuego que no queremos, que es aquel que quiere apagar el fuego del Espíritu. Pero hay un apagafuego que es bueno, que es apagar el fuego de los rencillas y los conflictos. A su nombre. Ese es el buen bombero. Gloria a Dios. Las consecuencias de acciones erróneas que son impulsadas por el pecado, egoísmo, codicia, mentira, odio, división, rencillas, todas estas cosas las estaba creando él y la mamá con sus acciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ahora vienen las consecuencias. Se levanta ahora su propio hermano con la intención de matarlo. La madre se da cuenta que ella ha creado un monstruo, porque ahora corre el peligro de perder a sus únicos 2 hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dígame, qué triste cuando madre o padre impulsado por verdad, deseos que no son correctos, impulsados por motivaciones que no son correctas, por razón de que no vienen impulsadas por la palabra de Dios, ni los ejemplos que el Señor Jesús nos ha dado de cómo el creyente debe de vivir su vida en todos sus aspectos. Lo que crean son más problemas que lo que resuelven. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de repente se levanta un torbellino dentro del hogar. Y cuando viene a ver, se va este del hogar, y se va aquel, y cuando viene se están peleando, están continuamente en una lucha continua, porque lo que se sembró no fue bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Cuidado. Las consecuencias de nuestras acciones, tarde o temprano, van a encontrarnos. Podemos tener un encuentro con Dios, como también podemos tener un encuentro con nuestro pasado. Y es importante entender que hay consecuencias a toda acción que no es buena. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con Jacob? Jacob, la madre, le dice: mira, tu hermano tiene un plan de matarte. Y si tú te quedas aquí, seguro que te va a matar. ¿Cómo es posible, dice ella, dice Raquel, que yo ahora pierda también a mis únicos 2 hijos? Ella sabía que se corría el peligro de que se perdieran los 2. Con ese odio, con ese rencor que se creó en ese hogar. Mira, mejor es que salga corriendo de aquí y te vaya. Claro que inmediatamente ella le estaba diciendo que su hermano ya planeaba matarlo. Seguro que empezó a latir el corazón de Jacob bastante rápido, porque Esaú era mayor y aparte de eso se presenta como una persona, ¿verdad?, agresiva, una persona cazadora de casa, etc. Este Jacob era el mami boy. Como digo yo, el girly man. A su nombre. Era un hombre de casa, era un hombre que se crió ahí cerca de la mamá, aprendiendo a cocinar. No nada malo en eso, pero sí, había una confrontación física entre ellos, sabemos, podríamos apostar, ¿verdad?, en Esaú fácilmente, porque era un tipo de guerra en realidad. Lo interesante del asunto es que el que traía la guerra verdadera era su propio hermano Jacob. Esaú estaba haciendo una guerra diferente, mientras que Jacob en la casa estaba haciendo otra.
El tipo era un estratega que estaba planificando cómo él iba eventualmente a dominar el futuro, no solamente de su familia y de su pertenencia, sino de la promesa de una nación entera. A su nombre. Era un hombre que tenía una visión amplia y larga, no necesariamente de acuerdo a los deseos de Dios. Pero ¿sabe qué? Eso en realidad, en cierta forma, la acción y la forma de Jacob realmente tipifica la vida de nosotros también en el proceso de desarrollo y madurez espiritual. Que empezamos, ¿verdad?, muy crudo, todavía dominado con todos estos deseos carnales, y bueno, eso toma mucho tiempo en algunas personas, y verdad, en un momento u otro sobresalen estas cosas, crean conflictos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, ¿verdad? Este asunto de la codicia, de querer tener lo que otro tiene, cuando viene a ver, nos salimos del cuerpo espiritual y empezamos a caminar en terreno incierto. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos tipifica a nosotros que muchas veces nos desesperamos y no queremos confiar, como decía anteriormente, y depender y caminar de acuerdo a lo que Dios desea para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Sino que queremos de alguna forma salir de ahí creyendo que podemos hacer mejor, que podemos estar en mejor posición en este momento que la que estamos. Pero yo quiero asegurarte que lo que Dios ha determinado para ti hasta este momento es lo que mejor te conviene. Si tú sales de ese plan que Dios tiene para ti, creyendo que tú puedes hacer mejor, entonces tú vas tarde que temprano a descubrir las razones por las cuales Dios nunca te permitió que tuvieras las cosas que tú quieres tener. Porque Dios conocía muy bien el carácter tuyo. Y Él sabía muy bien que poniéndote en las manos riquezas que tú no puedes, no sabes administrar ni sabes controlar, especialmente cuando Dios ya conoce tu carácter y sabe que estás siendo impulsado o impulsada por acciones que no son bíblicas, deseos que no están dentro de su voluntad. El deseo del Señor no es que usted se pierda. Y por esa razón, nosotros debemos siempre de confiar que lo que el Señor nos ha permitido hasta este momento es lo que mejor nos conviene. Gloria a Dios. Ahora sale Jacob, un errante. Yo creo que este hombre se encontró ahora frente a frente con la soledad, frente a frente con la duda, frente a frente con el temor. Un niño de casa, un preferido por mami, dentro de la cocina, ahora se encuentra errante. Todo tenía en un hogar sumamente rico, con sirvientes y todo para servirle. Ahora tiene que salir de todas esas comodidades, de todos esos privilegios que tenía, ahora para andar como un errante pasando hambre, llorando por no estar cerca de su familia. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso tipifica las acciones del creyente que busca hacer las cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la suya. Quiere obtener poder, quiere obtener riqueza, quiere obtener atención de su familia, de sus amigos, etcétera. No importa a qué cuesta. Si usted es creyente, usted no debe de ser movido ni motivado por estas cosas que están basadas, ¿verdad?, en las cosas que mueven al mundo. A su nombre. Sale ahora a caminar como un errante. La mamá le dice: mira, vete a la casa de tu tío Labán, vete directamente allá. Claro que por diferentes razones ella no quería que él se casara con una mujer local. Su hermano lo había hecho y había disgustado a su padre. Saúl se había casado con mujeres locales y esto no fue de agrado a los padres. Asimismo también ella temía que hiciera Jacob. Lo manda donde su tío porque ella esperaba que allí él pudiera también no solamente encontrar socorro, sino también encontrar una mujer con quien casarse. Él sale con esos propósitos. Siempre recuerda que Jacob representa el egoísmo en nosotros.
Jacob lo que está pensando es qué es lo que me va a ir, qué es lo que hay para mí en todo esto. Pero claro, ahora entra dentro de una jornada de incertidumbre, de inseguridad. Va a llegar a un lugar, sí, pero él no sabe lo que va a ocurrir entre aquí y allá. Y verdaderamente que la situación de él se convirtió en una situación muy, muy difícil. Ahora es un hombre que anda, como dice la Biblia, anda corriendo, dice que el impío anda corriendo sin que le persiga. Continuamente está pensando que quizá en cualquier momento, en cualquier encrucijada, va a aparecer Esaú y lo va a matar. Eso es lo que ocurre con las malas acciones, lo que se siembra con las malas acciones. Entonces, luego vienen a encontrar a la persona en el futuro. ¿Cuántos alaban al Señor? Este ahora anda como que lo están persiguiendo. Está pasando hambre porque no es fácil encontrar qué comer. Él no era un hombre de casa como era. No, el otro él era de casa, así con ese. El hermano era de casa con Z, ¿usted me entiende? Él no era una persona acostumbrada a eso. Su hermano lo era. Hoy quiere decir que él sabe cocinar, pero para poder cocinar tiene ahora que ir a cazar y agarrar algo. Y se le hace difícil. Todo se le hace difícil. Todo se convierte en una gran dificultad a su nombre. Yo creo que Dios estaba pasando a Jacob por un proceso de formación que últimamente lo iba a llevar a él a reconocer algo que es muy importante para todo creyente y toda persona. Y eso es que cuando nosotros estamos luchando con nuestra propia fuerza siendo creyentes y estamos tratando de manipular las situaciones, ¿verdad? Y muchas veces está confrontando a otras personas, quizás a nuestros padres, quizás a nuestros semejantes, etcétera, en forma egoísta, estamos entrando realmente en una lucha con ellos. Y ciertamente que a eso es lo que le llamamos conflictos. Muchas veces hay hermanos y hermanos peleándose los unos con los otros, hermanos en el Señor peleando los unos con los otros, en la casa, en la familia peleando los unos con los otros, no entendiendo que como creyentes el Señor está observando lo que estamos haciendo y el Señor está tratando de crear de las situaciones que nosotros nos creamos, situaciones donde Él puede enseñarnos y sacar a relucir las cosas en nuestro interior, en nuestro carácter, que tienen que cambiar para que Dios verdaderamente pueda usarnos a su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que quiere decir que muchas veces nosotros nos encontramos luchando con Dios cuando estamos luchando en contra de nuestros propios hermanos. Cuando estamos luchando en contra de alguna persona que queremos tener algo que ellos tienen o queremos hacerlo a ellos pensar la forma que pensamos, estamos luchando con Dios. Cuando nosotros nos salimos de los conceptos bíblicos para tomar acciones que tienen consecuencias negativas. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos luchando con Dios cuando nos revelamos su autoridad. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos luchando con Dios cuando permitimos que el pecado domine nuestras vidas. Porque el pecado no es más que la rebelión contra Dios. Y si usted está en rebelión con Dios, usted está luchando con Dios. Estamos luchando con Dios cuando empezamos a dudar de su poder y su grandeza y nos desesperamos a tratar de hacer cosas que no debemos de hacer antes de más bien esperar que Dios sea que actúe dentro de su tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Estamos luchando con Dios cuando queremos que Él haga por nosotros lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere. Cuando estamos pidiendo continuamente por cosas que nosotros creemos que nos conviene y nos disgustamos cuando pensamos que yo oro y ayuno y hago esto y lo otro y sin embargo nada ocurre. Estamos luchando con Dios cuando queremos manipular su tiempo. Cuando llegamos a creer que las cosas deben de hacerse de acuerdo a como nosotros pensamos. Estamos peleando, estamos luchando con Dios. A su nombre. La Biblia dice que vosotros no recibís porque no sabéis cómo pedir. Porque le dice la Biblia, pedimos es para malgastar y para invertir en cosas que no nos convienen, dice la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces cuando estamos pidiéndole a Dios por algo que no nos va a favorecer, estamos luchando con Él. Estamos luchando con Dios cuando nosotros decidimos que la voluntad de Dios es demasiado pesada para cumplirla.
tal como hicieron los israelitas como nación, cuando llegaron a concluir que ellos podían hacer mejor simplemente teniendo un rey y desechando a Dios como su dirección. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos luchando con Dios más veces a veces de lo que nosotros creemos. Hubo un momento cuando los discípulos en el libro de los Hechos estaban realmente teniendo mucho éxito en el trabajo, y los fariseos y los del Sanedrín, los jefes de la sinagoga, empezaron a acusarlos a ellos y a tratar de perseguirlos. Y se levantó un hombre muy sabio llamado Gamaliel dentro del Sanedrín, que le dijo: un momento, mientras estaban en el debate de qué iban a hacer con ellos, cómo lo iban a parar, cómo lo iban a meter en la cárcel, cómo lo iban a hacer esto, aquello, se paró y le dijo: un segundo, ¿se le ha ocurrido a ustedes la posibilidad de que esta gente sea por el poder de Dios que están haciendo lo que están haciendo? Ustedes recuerdan fulano de tal que vino presentándose como este y lo otro, y después él desapareció y también aquellos que lo que seguían. Y después fulano de tal también. ¿Y qué pasó? ¿Desaparecieron? Bueno, si ese es el caso y es verdad que estas personas son de esa misma categoría, tarde o temprano, usted lo que tiene que hacer es esperar y verán si se desaparecen como nosotros o no. Pero si nosotros, sin entender lo que estamos haciendo, empezamos a atacarlo a ellos, a tratar de pararlo, muy posiblemente nos encontremos luchando con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. ¿Sabe qué? Ese mismo mensaje le traje yo a aquellos que estaban allá en el recibimiento, de que había muchos ataques en contra de lo que se estaba haciendo. Pero habían ellos considerado la posibilidad de que inclusive estuvieran ellos a punto, y quizás a punto de cruzar esa línea que define, ¿verdad?, una cosa de la otra. Y se citó la palabra cuando el Señor Jesús echaba fuera los demonios de aquel sordo, mudo y ciego, que a él se le acusó que era por Beelzebú que lo echaba. El Señor mismo lo confrontó y le dijo: bueno, si por Beelzebú yo echo fuera los demonios, entonces una casa dividida entre sí no podrá permanecer. Pero si yo sí por el Espíritu yo echo fuera los demonios, entonces verdaderamente el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Y después declaró que del Hijo del Hombre se podía decir lo que se quisiera decir, pero el que hablara en contra del Espíritu Santo, atribuyendo una acción del Espíritu Santo a Satanás, cometía el único pecado imperdonable, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a los jóvenes allá, cuando vinieron, se estaban desgranando los jóvenes cuando habían estos ataques. Y cuando yo había llegado, eso fue lo primero que me dijeron. Entonces yo lo instruí con esa misma enseñanza. Y al final le dije: cuando estas personas vengan a hablar a ustedes así, ¿saben lo que deben decir? Después que ustedes le explican lo que yo le expliqué y citan la palabra, usted le dice: por tanto, cuidado, no te metas en rojo, ¿sabes? Y se fueron con ese tema. No te metes en rojo. No te metes en rojo. Su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Yo creo que las circunstancias y los resultados, el fruto de la siembra de Jacob y su madre, finalmente empezaron a desgastar a Jacob. Si usted está continuamente nadando en contra de la corriente, usted ha visto los salmones, ¿verdad? Cuando vienen regresan en contra de la corriente, que es difícil, tienen que subiéndose para arriba con toda su fuerza, y por eso cuando llegan al otro lado se mueren. Ellos ¿verdad?, germinan para nueva generación, pero inmediatamente se mueren, porque con ese tipo de esfuerzo en contra de la corriente, eso es lo que va a producir tarde o temprano. Yo te voy a asegurar a ti que luchar con Dios va también a desgastarte. A su nombre. Nadar en contra de la corriente fue lo que trajo a Jacob a un punto de desesperación y desgaste, en donde ya no tenía las fuerzas. Qué fácil se hace el trabajo
Y qué fácil se hace caminar con el Señor, aún en medio de las adversidades más amenazantes que se puedan presentar cuando el Espíritu Santo está haciendo las decisiones. Qué fácil es nosotros triunfar sobre la adversidad, los obstáculos y las circunstancias cuando Dios es nuestro aliado. A su nombre. Y así que en vez de estar nadando en contra de la corriente, continuamente yo hago lo que yo quiero, yo hago tarde o que temprano, luchando con Dios, va a desgastarle, le va a llevar a una posición a usted de desesperación, en donde se va a encontrar en una encrucijada, tal como se encontró Jacob, cuando ya él tuvo que determinar, este asunto ya se ha puesto color de hormiga, yo no puedo con esto. A su nombre. Oiga cómo ocurrió esto. Pero antes de hablar de esto, queremos regresar un poco y recordar que inmediatamente él salió de la casa. Dice que él llegó a un lugar en donde él vio ángeles que subían y bajaban. La escalera del hermano Ocasio. Y esto es bien interesante. Dios está presente siempre. En nuestro caminar con Él está presente, pero no lo vemos visualmente con nosotros. Pero Él está ahí. Amén. Pero la primera vez que Dios se revela a Él es ahí. Gloria a Dios. Ángeles suben y bajan. Ángeles suben y bajan. Es la primera vez. Oiga cómo ocurre esto. No es que él está despierto y él se encuentra con otros ángeles. Dice que fue en un sueño, en visión. ¿Usted entiende por qué es eso? Y esto nos ocurre a todos nosotros. Dios está ahí. He aquí estaré con vosotros todos los días de nuestra vida. Dios está presente. Le dijo a los discípulos cuando creían que se iban a hundir en la barca, soy yo. Dios está presente. A su nombre. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no podemos verlo. Porque no estamos acostumbrados a verlo de acuerdo a cómo Él quiere que nosotros lo veamos en las circunstancias que se presentan. ¿Y por qué razón es que no podemos ver a Dios? Porque Dios es espíritu. Y dice que el que quiere adorarle a Él y verle tiene que estar en el espíritu. Pero si estamos llenos de todo tipo de señales naturales que tienen que ver con los 6 sentidos humanos, entonces estamos completamente bloqueados por lo que es la naturaleza nuestra, caída inclusive. Y el Señor no puede revelarse y no podemos ver siempre y cuando estemos dominados por todas estas cosas a nuestro alrededor, las preocupaciones de qué vamos a hacer, etcétera. Quizá en el caso de Jacob, él no podía ver a Dios. Dios le bendiga. Le habla el pastor Juan Francisco. Damos gracias al Señor que usted ha podido presenciar este programa y esperamos que el Señor le haya hablado a su corazón. Quizás usted en su hogar piense si usted puede realmente aceptar al Señor como su Salvador personal donde está. No importa en dónde usted esté, si la palabra del Señor llegó a su casa y penetró en su corazón, usted tuvo la diligencia y el interés de escucharla, el Señor por esto le está bendiciendo. Entonces, si hoy oyere mi voz, no endurezca tu corazón, dice la palabra del Señor. Si la palabra te ha hablado a tu corazón y tú necesitas salvación o reconciliación con Dios, este es el momento aceptable. Ahí donde tú estás, el Señor está en todo lugar y Él conoce tu situación y conoce tu corazón y en este momento Él está atento a lo que está ocurriendo. ¿Sabes tú que dice la palabra que hay grandes regocijo y fiesta en el cielo cuando un alma viene a los pies del Señor arrepentida? Lo que quiere decir que donde quiera que una persona decide aceptar al Señor como su Salvador personal, en realidad hay fiestas en los cielos. Y en este momento puede haberla por ti.
Tú tienes una oportunidad y el Señor ha abierto la puerta para ti en tu hogar y en este momento te está haciendo el llamado. Si el Señor te habló a tu corazón y tú has sentido el toque de la convicción del Espíritu Santo, en este momento tú puedes simplemente hacer una oración simple, aceptar al Señor como tu Salvador personal y de ahora en adelante considerarte como parte de la familia cristiana. Di esta palabra conmigo. Señor Jesús, en este día, Señor, te doy gracias por haber hablado a mi corazón. Gracias, Señor, por tu amor y tu gran misericordia y tu gracia. Yo sé que soy pecador. Perdona mis pecados, Señor. En este día te invito a mi corazón. Señor, te pido que desde este día en adelante tú seas mi Señor. Te acepto como mi Salvador personal, mi Salvador y mi perdonador. Te pido, Señor, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que tú, Señor, me dé tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, de ahora en adelante a caminar en novedad de vida. Con tu ayuda, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Si usted hizo esa simple oración al Señor en este momento, ha presentado su causa al Señor, el Señor le ha perdonado sus pecados y ahora usted se considera parte de esta familia cristiana. Le deseamos buena suerte en su búsqueda y en su caminar con el Señor y les recordamos que estamos dispuestos como una familia, como una iglesia, la iglesia Puerta de Refugio, para ayudarle en todo lo que nos sea posible. Queremos que usted se ponga en contacto con nosotros al teléfono que vamos a poner en la pantalla y nosotros estaremos respondiendo. También, como usted sabe, usted puede venir el próximo domingo después de este mensaje a las 11 de la mañana a la iglesia y allí estaremos más que dispuestos a recibirle con todo amor y aprecio y ayudarle de ahí en adelante en su crecimiento en las cosas del Señor. Dios le bendiga y hasta la próxima. Levanta tus manos al cielo. En señal de que quieres que luce tus manos. Y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van.